Y estamos en comunicación con el diputado Luis Petri, diputado de la oposición, en este caso de la Alianza Cambiemos, ahora Juntos por el Cambio. ¿Cómo le va, diputado? Ernesto Adida le habla. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bien, bien. Acá estamos con la señora Luz de Suazo, con el señor Néstor Espósito y el señor Luis Autalán. Y quería preguntarle algo que está pasando en la Argentina, que es esta famosa discusión sobre la liberación de presos, la cual pareciera ser que es falsa o que es una fake news. ¿Es así? No, yo no creo que sea una fake news. También creo que lo que devela es que hay muy mala y muy baja calidad de la información penitenciaria. Más allá de que las estadísticas penitenciarias en el orden federal sí se actualizan, porque uno cuando revisa y da cuenta, se mete en la página web del Sistema Penitenciario Federal, hay datos actualizados al 30 de abril respecto de la cantidad de alojados, y ahí uno da cuenta, por ejemplo, entre otras cosas, de que en el Sistema Penitenciario Federal no existe hipótesis de hacinamiento, por ejemplo. ¿No hay hacinamiento en las cárceles, dice usted? En la cárcel federal no, con solo revisar la página web del Sistema Penitenciario Federal se da cuenta de que hay 12.000, algo así como 400 plazas, de las cuales se encuentran ocupadas 12.300, salvo que mientan las estadísticas del Sistema Penitenciario Federal, ¿no? Diputado, pero lo cierto es que las plazas que indica son menores a las que están ocupadas. ¿Sí? Diputado, permítame explicar esa situación, que es real lo que usted dice. Hay aproximadamente 120 plazas liberadas. La liberación en las camas de más tienen que ver con que se prohibió el ingreso de nuevos presos y salieron los que estaban en condiciones por pena cumplida. Sí, claro, es correcto, pero quería explicar eso nada más. No, pero por eso digo, pero independientemente de esto, yo lo que quería poner en el punto, más allá de este dato, a ver, que es importante porque tiene que ver con el debate de lo que estamos hablando, me parece que donde falta información, muchísima información, es en el resto de los sistemas penitenciarios que albergan la inmensa mayoría de las personas condenadas y privadas de libertad. Se sabe muy poco, por ejemplo, del sistema penitenciario de la provincia de Buenos Aires, que es el mayor sistema penitenciario del país, que aparentemente alberga 44.000 personas, pero no sabemos bien en qué condiciones, no sabemos bien cuántos se encuentran condenados, no sabemos cuántos se encuentran procesados, no sabemos cuántas prisiones domiciliarias efectivamente se han otorgado, no sabemos tampoco cuántas prisiones preventivas. Digo, no sabemos cuántas salidas transitorias, cuántas personas en el régimen de semidetención. Digo, esto habla a las claras de que hay muy baja calidad de la información. Entonces, sí podemos opinar, digo, respecto de los datos que conocemos, pero es necesario conocer y es necesario tener mayor información para dar cuenta de lo que está sucediendo efectivamente en todas y cada una de las jurisdicciones. Por eso, una de las medidas que vamos a proponer es un registro. Un registro en donde se anoten y tengan todas las provincias eventualmente que anotar las detenciones, que tengan que anotar las condiciones en las cuales las personas ingresan a los penales, cuántos procesados, cuántos condenados, cuántas salidas transitorias se otorgan, cuántas se deniegan también, porque esto es importante decirlo, cuántas personas obtienen el régimen de libertad condicional y a cuántas personas también se le deniega. Me parece que es información vital a la hora de conocer. Es como sería una radiografía actualizada del sistema penitenciario, no solamente federal, sino de todo el país. Sería como llenar los blancos, ¿no? Que dice usted no hay. Ayúdeme a repasar una información que usted posteó. Hablando de información, seguro sabe más, porque usted posteó en la red Twitter: el plan de liberación de presos estaba en marcha, solo bastaba encontrar el motivo. La pandemia fue la excusa perfecta. Sí, claro. ¿Cómo es eso? A ver, fíjense y hagamos memoria. Apelemos a la memoria. Ahora se habla de la necesidad de liberar presos producto de la pandemia, ¿no? Pero el 16 de diciembre se apelaba al hacinamiento y a la superpoblación carcelaria, y la provincia de Buenos Aires dictaba un decreto en donde se convocaba una mesa de diálogo, y esa mesa fue muy criticada porque no incorporó a las víctimas en el debate. Digo, ya en ese momento, el día 19 de diciembre, pensemos a 10 días de asumir el gobierno de Kicillof, ya convocaba una mesa para hablar de la superpoblación carcelaria y eventualmente para promocionar y propiciar la salida de personas privadas de la libertad de los establecimientos carcelarios. Cuando digo
propiciar la salida de los establecimientos carcelarios, digo, ya sea con libertades condicionales o ya sea con prisiones domiciliarias, ¿no? Son cosas distintas, diputado. Pero estoy diciendo, pero propiciar, a ver, te pido que me escuches, propiciar la salida de los establecimientos penitenciarios, sea con prisiones domiciliarias, sea con salidas transitorias. No estamos hablando de obtener la libertad. Yo nunca lo dije. Vos estás confundiendo los conceptos. Yo estoy hablando con la terminología que me da, entre otras cosas, ser el autor de la ley de ejecución de la pena. No, pero hablamos del tuit, hablamos del tuit suyo. El tuit habla de excarcelaciones. ¿Lo podemos poner? Pero por supuesto, estoy diciendo las situaciones que se registraron a partir del día 16 de diciembre, en donde, claro está, no había ninguna hipótesis de pandemia y ya existía un fundado interés por parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires para pero ¿sabe por qué se lo decimos, diputado? Acá carcelaria que denunciaban en ese momento existían los penales de la provincia de Buenos Aires. Acá lo tenemos en pantalla, por las dudas, digo, para no malinterpretarnos, el plan de liberación de presos. ¿Es lo que escribió usted? Sí, claro. Bueno, pero por eso, digo, exactamente. Usted habla de liberación de presos. Sí, claro, exactamente, de liberación de presos. Liberar presos. ¿Por parte de quién? Sacar a presos de los establecimientos penitenciarios. Digo, a ver. Pero eso no es otorgar libertad. Diputado, ¿por qué querría un gobierno...? Si quiere, después hacemos, hago una cuestión más técnica, pero digo, me parece que está claro que era sacar presos de los establecimientos penitenciarios. Diputado... Pero si quiere lo explicamos con mayor tecnicismo. No, está bien. La pregunta es, ¿por qué querría un gobierno, cualquiera fuera, dejar en libertad a asesinos y violadores? ¿Cuál sería el objetivo? Bueno, por una cuestión ideológica. Yo vengo sosteniendo la necesidad, por ejemplo, por una cuestión ideológica en infraestructura, entre otras cosas. ¿Cómo sería eso? Vengo sosteniendo la necesidad de invertir en infraestructura carcelaria. ¿Para qué? Para lograr condiciones de vida dignas, para evitar el hacinamiento, para garantizar el trabajo en las cárceles, algo que no está garantizado, para garantizar el estudio, algo que no está garantizado. Y la respuesta siempre es negativa. Y la negativa la dan los mismos que además sostienen que las penas privativas de la libertad no sirven y hay que eliminarlas o hay que morigerarlas o hay que bajar la intensidad hasta su máximo posible. Digo, pensemos lo que decía en su momento Raúl Eugenio Zaffaroni, por ejemplo, cuando en una entrevista en la revista Rolling Stone le preguntaban por las personas privadas de la libertad o los sometidos a proceso, y decía que él cuando veía a una persona sometida a un proceso intentaba que sacarlo de libertad, y si no lo podía sacar de libertad, que se la llevara lo más barato posible. Digo, porque él ve en el sistema penal un sistema de control social muy fuerte, a partir de el control punitivo del Estado, y en definitiva creen que los delincuentes son víctimas de una sociedad que los margina, que los estigmatiza y que no les da oportunidades, y por lo tanto no deben ser encarcelados ni deben ser penados. Diputado, esta es una concepción que nosotros rechazamos de plano. Digo, y desde el gobierno de Cambiemos lo que hicimos fue jerarquizar el rol de la víctima y defender el rol de la víctima dentro del proceso penal y defender sus derechos. Diputado, coincidiendo en esto último que dice, le pregunto, ¿considera usted que un detenido que ingresa a una cárcel cuando cumple la condena y sale mejor que lo que entró? Yo lo que creo es que ese es el desafío que tenemos que lograr. Sí. Digo, yo creo que tenemos que lograr que los penitenciarios cumplan dos finalidades, no una, dos. La primera finalidad, y lo dicen las reglas de Mandela, por eso hay que tener cuidado a la hora de asociar que únicamente el fin de la pena es la resocialización del delincuente. Uno de los fines de la pena, efectivamente, es lograr la resocialización del delincuente. Pero el otro fin, que muchas veces muchos jueces olvidan y que es necesario que tengan en cuenta, es proteger a la sociedad frente al crimen. Lo dicen las reglas de Mandela. La regla número 57 de Mandela dice específicamente eso, y también lo dice nuestra Constitución nacional cuando dice que las cárceles son para seguridad. En eso Entonces me parece que es muy importante. En eso estamos de acuerdo. Lástima que no le respondió, diputado, lástima que no le respondió, porque en esto le estaba preguntando si hoy se cumple, no el deseo o el deber ser. Depende de los establecimientos, yo te digo que depende del establecimiento. Porque, por ejemplo, hay establecimientos, hay ejemplos exitosos de resocialización. Uno es el de los espartanos, por ejemplo. Estamos de acuerdo. Que lo deben conocer ustedes. Sí, claro. Es un ejemplo. Sí, Petri, perdóneme. Hay ejemplos en donde hay establecimientos penitenciarios donde logran el objetivo y hay establecimientos penitenciarios donde no se logra. Lógicamente, mientras peores condiciones de encierro hay, mayores posibilidades de fracaso existen. Eso está claro. Bien. Pero por eso hay que propiciar
que en definitiva los establecimientos penitenciarios tengan la infraestructura adecuada, no existan condiciones de hacinamiento. Entiendo. Se le obliga a trabajar en Mendoza. Fíjense lo que pasó en Mendoza. En Mendoza en 4 años se logró que el 100% de los condenados trabajara. Está muy bien, pero porque esta era una de las premisas que establecía la ley de ejecución. Está muy de la pena, bien. una ley que tiene muchísimos años y no se lograba. Se nos va el tiempo. Está muy bien, Petri, una preguntita simple. Los últimos 4 años de gobierno de la provincia de Buenos Aires, digo la provincia de Buenos Aires porque usted la puso dentro de la discusión, ¿cuántos penales se construyeron? Mira, no tengo precisiones de respecto de los penales. Sí te puedo mencionar en Mendoza que sí se construyó un penal por eso, federal, pero el problema lo estamos teniendo. Claro, pero tengo diputado, precisiones de los penales que se construyeron, yo me pero sí acuerdo, me faltan. yo me acuerdo. ¿Sabés qué pasa con Yo te digo algo, hay un dato que sí sé. La República Argentina tiene una de las ratios de encarcelamiento y de aprisionamiento más bajas del mundo, ¿no? Claro. Por cada 100.000 habitantes, y esto surge claramente de cualquier estadística. Está muy bien, pero diputado, lo que además quiero ponerle de manifiesto, está muy bien lo que usted dice, y quiero ponerle de manifiesto es que en los últimos 4 años, en la provincia de Buenos Aires, los últimos 4 años, quiero decir, del gobierno de María Eugenia Vidal, si no me equivoco, se construyó una sola cárcel y esa cárcel era para menores de 21 años. Por lo tanto, lo que usted marcaba con toda razón, que en las 55 cárceles que hay en la provincia de Buenos Aires están superpobladas, hay 2 presos donde va a haber uno, la realidad es que la provincia de Buenos Aires tuvo un endeudamiento gigantesco los últimos 4 años y no construyó ninguna cárcel. ¿A qué se debe? Fíjate una cosa, yo te voy a decir algo. Es verdad, puede ser, no desconozco la cifra, pero sí te voy a decir algo. El CELS, una organización, ustedes la deben conocer, hizo un amparo por la situación carcelaria de la provincia de Buenos Aires. No se le hizo ese amparo y fijó un precedente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, precedente que actualmente se aplica, ¿no? Por el encarcelamiento, no solamente en penales, sino también en comisarías. Esa se le hizo a Scioli, ¿eh? Ojo, que el problema penitenciario de la provincia de Buenos Aires, pido que revisen las estadísticas, el amparo famoso del CELS contra la provincia de Buenos Aires por la situación de los presos alojados en comisarías, no se lo hizo a María Eugenia Vidal, se lo hicieron a un gobierno justicialista. Esto es, ¿qué quiero decir con esto? Que las situaciones de hacinamiento de la provincia de Buenos Aires y de desinversión en el sistema carcelario no son nuevas, son de años, te diría de décadas, que no se invierte en el sistema penitenciario de la provincia. Hablando de cuestiones que no son nuevas, creo inferir que usted marcó una cuestión ideológica respecto a la liberación de las detenidos. Posibilidades, sí, es una total. Bueno, la pregunta es, ¿qué sucedería si la cuestión de agitar este tema es parte también de otra cuestión ideológica? Porque ahí estamos en problemas, porque el país está en una emergencia sanitaria inédita. Y jugar con esto es jugar no con fuego, es jugar con nitroglicerina. Yo lo que creo es que se pueden garantizar las condiciones de salud de las personas alojadas en los establecimientos penitenciarios sin propiciar las liberaciones masivas, como ha ocurrido, o como de alguna manera se ha ventilado en los últimos tiempos, que ha existido la voluntad de algunos magistrados de eventualmente, producto de la pandemia, provocar ya sea el otorgamiento de prisiones domiciliarias, ya sea el otorgamiento de libertades condicionales a personas de riesgo. Me parece que hay muchísimas posibilidades eventualmente, por ejemplo, de reubicar a las personas en riesgo, por ejemplo, o de reubicar a las personas que han cometido delitos más leves. Digo delitos más leves y no digo delitos leves porque las personas que cometen delitos leves, y esto es importante decirlo, no ingresan al sistema penitenciario. ¿Por qué? Porque las personas que cometen delitos con penas menores a 3 años, en definitiva, o no tienen condena porque obtienen la suspensión de un juicio a prueba, o si tienen condena eventualmente obtienen la condena de ejecución condicional. Con lo cual, estamos hablando de las personas que tienen delitos más leves dentro de las que son prisionizadas. Me parece que en estos momentos de pandemia podrían eventualmente ser relocalizadas. Muchas gracias. Pensemos que si el gobierno nacional ha tenido la posibilidad, por ejemplo, de construir un hospital móvil en 2 semanas, de la misma manera podría condicionar y generar plazas para garantizar que las personas privadas de la libertad no tengan ningún tipo de posibilidad de contagio. Lógicamente, implementando protocolos. Muchos de esos protocolos ya los están implementando en el sistema penitenciario federal y si ustedes miran la página, están publicados. Es necesario también que las provincias hagan lo propio. Sí, muchísimas gracias, Petri, por su comunicación con Solo Periodismo. Volveremos a hablar, esperemos que esto se solucione. Bueno, muchísimas gracias y esperemos volver a hablar con usted. Dale, un abrazo grande.
Bueno, vamos a seguir atentos a toda la información, pero lo que tenemos al regreso de la pausa todavía es ver qué pasó en esa reunión clave que se dio entre el presidente, el grupo de los 6 y también los sindicatos. ¿Qué va a pasar en el mundo de los